¿Alguna vez te has detenido a pensar con sinceridad si tu vida realmente se parece a la de Jesús? No si conoces su historia, no si te sabes sus enseñanzas, no si hablas de Él, sino si vives como Él vivió. Esta es la pregunta que Juan coloca en el centro de su carta, y es una pregunta que pocos creyentes se atreven a enfrentar con honestidad, porque no se trata solo de religión, de emociones espirituales o de decir, yo soy cristiano. Juan va directo a la esencia del discipulado. Si dices que estás en Cristo, tu vida tiene que parecerse a la suya. Desde el primer capítulo, Juan nos confronta con un contraste radical. Luz versus tinieblas. Comunión verdadera versus comunión fingida. Fe genuina versus religiosidad vacía. Y ahora en el capítulo 2, nos lleva más profundo. Nos pregunta, ¿cómo saber si realmente perteneces a Dios? ¿Cómo saber si tu fe es auténtica y no una ilusión? ¿Cómo medir tu crecimiento espiritual? ¿Cómo discernir si estás viviendo en la luz o engañándote con una fe superficial? Juan no nos deja adivinar. Él presenta señales claras, evidencias visibles, marcas prácticas. No se trata de sentimientos, sino de frutos. No de palabras, sino de hechos. No de emociones espirituales, sino de obediencia cotidiana. Él sabe que muchos en su tiempo, como también hoy, afirmaban conocer a Dios, pero su conducta revelaba lo contrario. Había quienes decían tenemos comunión, pero caminaban en tinieblas. Había quienes decían somos espirituales, pero no obedecían la palabra. Había quienes decían amamos a Dios, pero odiaban a su hermano. Por eso Juan es directo, firme y absolutamente claro. Él no quiere que nadie viva en autoengaño. Él no quiere que un creyente piense que está bien cuando su vida no refleja a Cristo. Él no quiere que la fe se convierta en un discurso vacío. Él quiere que entiendas que la vida cristiana no se define por lo que dices, sino por cómo vives. Y aquí aparece la frase que se convierte en la columna vertebral de todo el capítulo. En 1 de Juan 2, 6 se narra, el que dice que permanece en Él debe andar como Él anduvo. No es una sugerencia, no es una opción, no es un ideal inalcanzable. Es una evidencia obligatoria. Si estás en Cristo, tu vida cambia. Si permaneces en Él, tu carácter se transforma. Si caminas con Él, tu conducta se alinea con la suya. Juan no está hablando de perfección sin errores, sino de dirección sin engaño. No dice que viviremos sin fallas, sino que nuestra vida debe llevar la marca inconfundible del Maestro. Esta introducción abre la puerta a 10 secciones que serán una guía espiritual poderosa para examinar tu corazón, confrontar tus caminos y profundizar tu comunión con Cristo. Juan no quiere que vivas en un cristianismo superficial, emocional o cultural. Quiere que vivas en la evidencia. Quiere que puedas decir con verdad, estoy en Él y estoy viviendo como Él vivió. Este estudio te mostrará cómo Juan presenta pruebas claras y prácticas de una fe auténtica. Te llevará a evaluar tu obediencia, tu amor, tu relación con el mundo, tu firmeza doctrinal, tu sensibilidad a la voz del Espíritu y tu preparación para la venida de Cristo. Y lo hará con una verdad ineludible resonando en cada parte. Si dices que estás en Él, vive como Él vivió. Para entender la fuerza y la claridad con la que Juan escribe 1 de Juan 2, es necesario entrar en el momento histórico y espiritual en que esta carta fue escrita. Juan no habla desde la teoría ni desde la distancia. Habla desde el dolor, la experiencia y la responsabilidad de un apóstol que conoce el peligro de una fe superficial y el daño que producen las falsas doctrinas. Nos encontramos a finales del primer siglo. La Iglesia ya no es la comunidad recién nacida del libro de Hechos. Ha crecido, se ha extendido, pero también enfrenta desafíos más complejos. Muchos de los apóstoles ya han muerto, y Juan, siendo uno de los últimos testigos oculares de Cristo, ve cómo tanto la persecución externa como la corrupción interna amenazan la pureza del Evangelio. El mayor peligro no venía del Imperio Romano, sino de dentro de la Iglesia. Comenzaban a aparecer falsas doctrinas influenciadas por el gnosticismo. Estas enseñanzas negaban que Jesús hubiera venido en carne, minimizaban la realidad del pecado, afirmaban que la conducta moral no tenía relación con la vida espiritual y enseñaban que se podía conocer a Dios sin obedecerlo. Estas ideas estaban confundiendo a los creyentes, debilitando su fe
y generando un cristianismo sin santidad, sin obediencia y sin transformación. Muchos decían tener comunión con Dios, pero caminaban en tinieblas. Muchos decían amar a Dios, pero odiaban a sus hermanos. Otros aseguraban tener iluminación espiritual, pero rechazaban la enseñanza apostólica. Juan conoce este peligro y escribe para cortar de raíz el autoengaño. Él sabe que no todo el que habla de Dios camina con Dios. No todo el que pronuncia el nombre de Jesús le pertenece. No todo el que dice tener luz vive realmente en ella. Por eso escribe una carta que funciona como un espejo espiritual, no para condenar, sino para revelar. No para crear confusión, sino para distinguir lo verdadero de lo falso. No para sembrar inseguridad, sino para afirmar a los hijos de Dios y desenmascarar la falsedad que se estaba infiltrando. La Iglesia necesitaba criterios claros para identificar una fe auténtica. No bastaba decir creo, había que demostrarlo en el carácter, en la obediencia, en el amor y en la santidad. Juan enseña que la fe verdadera no se mide por palabras, sino por frutos. No se reconoce por discursos, sino por una vida transformada. El gnosticismo permitía que las personas se consideraran espirituales mientras vivían en pecado. Juan responde con firmeza: no se puede conocer a Dios y caminar en tinieblas. No se puede amar a Dios y odiar al hermano. No se puede permanecer en Cristo y vivir como el mundo. Juan escribe también como un padre espiritual que ama profundamente a la Iglesia. Él vio a Jesús, caminó con él, fue transformado por su amor y su verdad. Ahora, viendo cómo surgen doctrinas que distorsionan la persona de Cristo y cómo muchos viven en una fe superficial, siente la responsabilidad de proteger, afirmar y corregir. Por eso repite palabras clave: permanece, anda, guarda, ama, conoce, verdad, luz. No quiere que los creyentes vivan confundidos, quiere que vivan seguros, firmes, centrados en la verdad. Su objetivo no es generar miedo, sino claridad. No quiere que los creyentes duden sin razón, quiere que puedan examinar su vida, ver las evidencias del nuevo nacimiento y caminar con confianza. Es desde este contexto espiritual, histórico y doctrinal que nacen las afirmaciones más fuertes de la carta: que quien dice conocer a Dios debe guardar sus mandamientos, que quien permanece en Cristo debe andar como Él, que el que ama a su hermano permanece en la luz, que el amor al mundo es incompatible con el amor al Padre, que el espíritu del anticristo ya opera, que la unción del Espíritu Santo guarda al creyente en la verdad. Juan no escribe poesía espiritual, escribe una advertencia urgente, un llamado amoroso y un examen espiritual. Su deseo es que nadie viva engañado, que nadie confunda emociones con conversión, que nadie se conforme con una fe sin frutos y que todos entiendan con claridad cuál es la evidencia de permanecer en Cristo. Su mensaje sigue siendo igual de necesario hoy como lo fue en la primera iglesia. Juan abre este capítulo con una combinación perfecta de ternura y firmeza. Con un tono pastoral casi paternal, se dirige a los creyentes diciendo: hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Esta frase no es un simple deseo espiritual, es la declaración clara del propósito de la vida cristiana: dejar el pecado. Juan no suaviza el mensaje, no baja el estándar, no negocia con la carne. Él declara que la voluntad de Dios es que vivamos en santidad y que no tomemos el pecado a la ligera. En una época donde los falsos maestros decían que el pecado no importaba o que no afectaba la comunión con Dios, Juan restaura la verdad. El creyente no puede justificar, normalizar ni acomodar el pecado. No dice para que pequen menos, ni para que controlen el pecado, sino para que no pequéis. Este es el ideal divino. No convivir con el pecado, no tolerarlo, no coquetear con él, no justificarlo. Juan recuerda que el Evangelio no solo perdona el pecado, sino que transforma la vida y capacita para vencerlo. Pero inmediatamente añade la frase que revela la profundidad del corazón de Dios: y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Aquí Juan presenta la realidad completa. La meta es no pecar, pero Dios sabe que en nuestra debilidad podemos fallar. Y cuando fallamos, no quedamos sin esperanza, sin defensa o sin redención. Tenemos un abogado, no un ángel, no un profeta,
no un sistema religioso, Jesucristo el justo. La palabra abogado, parakletos, significa defensor legal, intercesor, representante, uno que toma tu causa como suya. No es alguien que está lejos, sino alguien que se presenta delante del Padre y habla a tu favor. Juan quiere que entiendas que cuando caes en pecado, Jesús no se aleja, se acerca, no te abandona, te defiende, no te acusa, te representa. Él no minimiza el pecado, pero tampoco permite que la culpa te destruya. Su justicia perfecta es la base sobre la cual tu relación con el Padre permanece intacta. Jesucristo el justo significa que Él es el único cuya vida, obra y naturaleza son moralmente perfectas. Él tiene el derecho legal de defenderte, porque su muerte y su resurrección satisfacen totalmente la justicia divina. No eres defendido en base a tu esfuerzo o a tu arrepentimiento emocional, sino en base a su justicia eterna. Cuando caes, tu defensa no es tu promesa de hacerlo mejor, sino su obediencia perfecta, su sangre derramada y su victoria completa sobre el pecado. Luego Juan profundiza aún más diciendo: Él es la propiciación por nuestros pecados. La palabra propiciación, hilasmos, significa sacrificio que satisface la justicia, que cancela la culpa, que detiene la condenación. Juan no dice que Jesús hizo propiciación, sino que Él es la propiciación. No es un acto aislado, es su persona misma. Él es el que quita la ira, el que carga la culpa, el que limpia el pecado, el que restaura la comunión. Él no solo perdona la falta, restaura la relación rota entre Dios y el ser humano. Y Juan añade algo sorprendente: y no solamente por los nuestros, sino también por los de todo el mundo. Esto no significa que todos serán salvos automáticamente, sino que la obra de Cristo tiene un alcance universal. No es exclusiva para un grupo étnico, social o religioso. Su sacrificio es suficiente para todos, eficaz para los que creen, disponible para cada persona en la tierra. La cruz no fue un evento local, sino una obra de alcance eterno. Juan escribe estas palabras para que el creyente entienda la realidad completa de su vida espiritual. El estándar es alto, la santidad, la lucha es real, la carne y el pecado. La caída es posible porque somos humanos, pero la restauración es inmediata para los que confían en Cristo. Juan quiere que camines en la tensión perfecta entre santidad y gracia, una vida que odia el pecado, pero que sabe que cuando falla, Cristo lo cubre y lo levanta. Este pasaje evita dos errores extremos. El perfeccionismo legalista, que dice: un verdadero cristiano nunca peca. Juan dice: Dios quiere que no peques, pero si pecas, tienes abogado. El libertinaje superficial, que dice: si peco, no importa. Juan dice: el propósito de Dios es que no peques. La gracia no es licencia. En esta tensión se encuentra la salud espiritual. Juan enseña que la santidad no es opcional, pero tampoco el perdón es lejano. No pecamos deliberadamente porque Cristo murió por nosotros, y cuando fallamos involuntariamente, Cristo vive para interceder por nosotros. El cristiano verdadero no se acomoda en el pecado, pero tampoco se hunde en la culpa. Vive en santidad, pero se apoya en la gracia. Al entender esta verdad, el creyente puede caminar sin temor. No teme caer porque Cristo lo sostiene, pero tampoco juega con el pecado porque Cristo lo santifica. Juan establece la base del discipulado: una vida que busca no pecar y un corazón que corre a Cristo cuando cae. Juan entra aquí en uno de los temas más serios y directos de toda la carta: la prueba visible, práctica e innegable de que alguien realmente conoce a Dios es la obediencia. No las emociones, no las palabras, no la tradición, no la apariencia, no la actividad espiritual, sino la obediencia. Juan no ofrece espacio para interpretaciones flexibles, no deja espacio a medias tintas. Él afirma de forma contundente: y en esto sabemos que le conocemos, si guardamos sus mandamientos. Aquí Juan introduce un principio espiritual inquebrantable. Conocer a Dios transforma la conducta. No hay comunión sin obediencia. No hay permanencia sin transformación. No hay amor a Dios sin sumisión a su palabra. El verbo conocer aquí es ginosco, un conocimiento íntimo, relacional, profundo. No significa saber información sobre Dios,
sino tener comunión con Él. Juan afirma que esa comunión siempre produce obediencia, porque cuando el corazón se llena de Dios, los pies caminan hacia sus caminos. Cuando la mente es iluminada por su verdad, la vida abandona la mentira. Cuando la voluntad se rinde, el carácter cambia. Por eso Juan puede decir sin suavizar nada: si no hay obediencia, no hay conocimiento de Dios. Luego Juan habla con una franqueza que desarma toda excusa. El que dice yo le conozco y no guarda sus mandamientos, el tal es mentiroso y la verdad no está en él. No dice que está confundido. No dice que necesita tiempo. No dice que es débil. Dice mentiroso. La persona que afirma tener una relación con Dios, pero vive en desobediencia continua, está mintiendo. Juan no se refiere a luchas ocasionales, sino a un estilo de vida. No habla de caídas repentinas, sino de una conducta habitual. No confronta a quien está creciendo, sino a quien pretende ser algo que no es. Esto no lo dice para condenar, sino para revelar. Juan quiere que nadie viva engañado. Quiere que nadie confunda una emoción religiosa con una verdadera conversión. Quiere que nadie se refugie en un título espiritual, mientras su carácter contradice sus palabras. Juan está trazando una línea clara. Si la vida no refleja obediencia, la experiencia espiritual es falsa. Pero Juan también muestra el lado luminoso. Pero el que guarda su palabra, en este verdaderamente el amor de Dios se ha perfeccionado. Aquí introduce una idea brillante. Obedecer no es un acto frío, sino el resultado del amor de Dios perfeccionándose en el corazón. Cuando la verdad madura en una persona, no la obliga desde afuera, la transforma desde adentro. El creyente obedece no por miedo, ni por obligación, sino por amor. El amor verdadero produce obediencia natural. Quien ama a Cristo no lucha por obedecer, fluye en obediencia, no porque sea perfecto, sino porque está siendo perfeccionado. La obediencia es evidencia del amor de Dios operando en el alma. Entre más crece la comunión, más se desea agradar a Dios. Entre más se revela su carácter, más rechazamos la oscuridad. Entre más entendemos su corazón, más se forma el nuestro. Finalmente, Juan declara una frase que resume todo el discipulado cristiano. El que dice que permanece en él, debe andar como él anduvo. Esta frase destruye cualquier idea de cristianismo superficial. Permanecer en Cristo no es un concepto místico, no es solo una experiencia emocional. Permanecer significa vivir conectado, obediente, rendido, dependiente. Y Juan dice que la evidencia visible de esa permanencia es andar como Cristo anduvo. Esto implica pensar como Él, obedecer como Él, amar como Él, servir como Él, perdonar como Él, resistir la tentación como Él, caminar en la voluntad del Padre como Él. No solo creer en Cristo, vivir como Cristo. No solo admirarlo, imitarlo. No solo proclamarlo, reflejarlo. Juan está enseñando que el cristianismo no es un concepto, es un camino. No es una doctrina, es una vida. No es una emoción, es una obediencia constante. Y esa obediencia no es una carga, es el fruto de un corazón transformado. En estos versículos Juan resume la esencia del evangelio práctico. Si dices que le conoces, obedece. Si dices que estás en Él, camina como Él. Si dices que permaneces en Él, refleja su carácter. Este es el examen espiritual más honesto y más liberador, porque elimina todo autoengaño y conduce a una vida auténtica, profunda y verdadera en Cristo. Juan ya ha presentado la primera evidencia de una fe verdadera, la obediencia. Ahora introduce una prueba aún más profunda, más visible y más definitiva, el amor. Para Juan, amar no es un sentimiento religioso ni un deseo positivo. Es la evidencia concreta de que la luz de Dios habita en una persona. El amor es la manifestación externa de una vida interna transformada. Sin amor no hay luz. Sin amor no hay comunión. Sin amor no hay Cristo reflejado. Juan comienza diciendo que el mandamiento de amar es antiguo y a la vez nuevo. Es antiguo porque viene desde el principio, porque Dios siempre ha llamado a su pueblo a amar. Está en la ley, en los profetas, en los salmos y en toda la escritura. Pero también es nuevo porque Jesús le dio un significado más profundo. Amar como Él amó, con entrega, sacrificio, humildad,
perdón, compasión y verdad. Es nuevo porque ahora tienes la naturaleza divina en ti, capacitándote para un amor que no nace del esfuerzo humano, sino del Espíritu Santo. El amor que Juan describe no es sentimental ni abstracto, es práctico, visible, sacrificial. No se expresa solo con palabras, sino con hechos. No es selectivo, sino universal entre los hermanos. No depende de que otros merezcan amor, sino de que Cristo lo merece. Juan enseña que este mandamiento es la esencia de la vida cristiana y la prueba suprema de que la luz de Dios ha iluminado el corazón. Luego Juan traza una línea que no puede ignorarse. El que dice que está en la luz y aborrece a su hermano, está todavía en tinieblas. Esta declaración es tan contundente como inevitable. No importa cuánto conocimiento tenga una persona, cuántas oraciones haga, cuántos versículos cite, cuántas actividades espirituales realice. Si no ama a su hermano, está en tinieblas. Juan no hace excepciones. No dice está débil, está pasando por algo, necesita tiempo. Dice está en tinieblas. Juan sabe que el odio no siempre se expresa de forma violenta. A veces se esconde en actitudes como resentimiento, desprecio, indiferencia, crítica constante, falta de perdón, rechazo silencioso, dureza, orgullo, rivalidad, envidia. Para Juan, estas actitudes son señales inequívocas de oscuridad espiritual. No importa si una persona tiene dones espirituales, si guarda rencor está en tinieblas. No importa si tiene años en la iglesia, si no perdona está en tinieblas. No importa si predica, canta o sirve, si su corazón está lleno de amargura está en tinieblas. Juan desenmascara el autoengaño más común, creer que se puede amar a Dios mientras se odia al hermano. En contraste, Juan afirma, el que ama a su hermano permanece en la luz. El verbo permanecer implica continuidad, estabilidad, constancia. Amar no es un acto esporádico, es un estilo de vida sostenido por la luz de Cristo. Juan enseña que el amor no solo es evidencia de estar en la luz, sino también la fuerza que mantiene la vida espiritual firme en ella. Cuando amas, la luz permanece. Cuando perdonas, la luz crece. Cuando sirves, la luz brilla. Cuando buscas la paz, la luz se fortalece. Luego Juan añade una frase poderosa: en él no hay tropiezo. Esto significa que el que ama no vive cayendo, no vive tropezando emocional o espiritualmente, no vive atrapado en conflictos que destruyen su comunión con Dios. El amor protege el alma del tropiezo. El rencor destruye, el odio divide, la amargura contamina. Pero el amor sostiene, el amor mantiene el corazón libre, el amor preserva la comunión. El amor te capacita para caminar sin ser arrastrado por la oscuridad. Finalmente, Juan describe con gran seriedad la condición de quien odia. Pero el que aborrece a su hermano está en tinieblas, anda en tinieblas y no sabe a dónde va, porque las tinieblas le han cegado los ojos. Aquí Juan revela el proceso del deterioro espiritual. Primero está en tinieblas, su corazón se oscurece. Luego anda en tinieblas, sus decisiones se contaminan. Finalmente no sabe a dónde va, pierde discernimiento, propósito y dirección. La falta de amor no es una debilidad, es un síntoma de ceguera espiritual. La persona piensa que está bien, pero está desviada. Cree que tiene luz, pero está confundida. Se siente fuerte, pero está lejos de Dios. Juan muestra que el odio desorienta el alma, endurece el corazón y roba la sensibilidad espiritual. El amor, en cambio, ilumina, guía, sana, restaura y fortalece. En estos versículos, Juan no da una sugerencia, presenta una ley espiritual. Quien ama permanece en la luz. Quien no ama no ha conocido a Dios. No porque Dios sea duro, sino porque el amor es la evidencia inevitable de la naturaleza divina en nosotros. Este es el examen más simple y a la vez más profundo. ¿Amas? ¿Perdonas? ¿Buscas la reconciliación? ¿Sirves? ¿Cuidas? ¿Bendices? ¿O por el contrario, guardas rencor? ¿Te resistes a perdonar? ¿Tienes orgullo? ¿Te apartas del hermano? ¿Alimentas resentimientos? Para Juan, esta respuesta determina si caminas en la luz o en la oscuridad. El amor no es un accesorio espiritual, es el corazón del Evangelio y la prueba suprema del nuevo nacimiento. Juan hace aquí una pausa profunda, casi pastoral,
para dirigirse a 3 grupos dentro de la iglesia: hijitos, jóvenes y padres. No se trata de edades biológicas, sino de niveles de madurez espiritual. Esta sección es una joya, porque Juan revela cómo ve la vida espiritual desde la perspectiva apostólica. Él reconoce que no todos están en el mismo nivel, pero todos tienen un lugar, un propósito y un llamado específico dentro del crecimiento en Cristo. Lo primero que impacta es el tono afectuoso. Os escribo, os escribo, os he escrito. Juan no está reprendiendo aquí, está afirmando. Quiere que cada creyente, independientemente de su nivel de madurez, sepa que tiene un fundamento sólido, un avance real y un propósito en el cuerpo de Cristo. Juan comienza con los hijitos, los creyentes recién nacidos en la fe. Les dice 2 cosas fundamentales. Vuestros pecados os han sido perdonados por su nombre. Habéis conocido al Padre. Esto revela lo más básico y lo más glorioso del nuevo nacimiento. Los hijitos no tienen todavía profundidad doctrinal, ni procesos largos, ni madurez desarrollada. Pero tienen lo esencial: el perdón de los pecados y la relación con el Padre. Juan no les exige grandes conocimientos ni victorias extraordinarias. Les recuerda lo básico que sostiene toda la fe. Sus pecados ya no están sobre ellos, fueron limpiados y ahora tienen acceso directo al Padre. Esta es la identidad primaria de un creyente recién nacido, perdonado y adoptado. Luego Juan se dirige a los padres, los más maduros en la fe, y la marca distintiva que él señala no es el conocimiento doctrinal ni la experiencia ministerial, sino algo más profundo. Habéis conocido al que es desde el principio. La madurez espiritual no se mide por actividades, sino por profundidad de relación. Los padres espirituales no son necesariamente los más antiguos en la iglesia, sino los que han conocido a Cristo profundamente, a través de años de comunión, obediencia, pruebas, obediencia, quebrantos y victorias. Son aquellos cuya vida está anclada en una revelación sólida de Cristo. No están movidos por modas espirituales, ni por emociones pasajeras, ni por doctrinas novedosas. Han caminado con Él, lo conocen en su carácter, en su fidelidad, en su disciplina, en su amor, en su voz. Conocen al que es desde el principio, el Cristo eterno, inmutable, verdadero. Su madurez se expresa en estabilidad, sabiduría, reverencia y profundidad. Luego Juan habla a los jóvenes, aquellos que están en la etapa de lucha y victoria, y dice 3 cosas poderosas sobre ellos. Habéis vencido al maligno. Sois fuertes. La palabra de Dios permanece en vosotros. Aquí Juan describe la etapa intermedia del crecimiento espiritual. No son niños espirituales que solo necesitan leche. Tampoco son padres espirituales que viven desde la madurez profunda. Son guerreros en entrenamiento, personas que han aprendido a luchar, a resistir, a vencer. No se trata de fuerza humana, sino de la fuerza que viene de la palabra. La juventud espiritual es marcada por intensidad, por combate, por crecimiento ofensivo contra el mal. Es la etapa donde Dios prepara a los creyentes para profundidades mayores y victorias mayores. Juan enfatiza que han vencido al maligno, no porque sean perfectos, sino porque la palabra permanece en ellos. La fuerza espiritual no está en el temperamento ni en la voluntad, sino en la escritura que permanece, gobierna y dirige sus vidas. Estos jóvenes no son espiritualmente ligeros, son consistentes, firmes y vencedores porque han abrazado la palabra como su fuerza y como su espada. Esta sección es clave porque Juan muestra que, aunque los niveles de madurez son distintos, todos son reales y todos son necesarios. La iglesia necesita hijitos que recuerden el gozo del perdón y la simplicidad del Evangelio. Necesita jóvenes que luchen, que conquisten, que resistan, que avancen. Y necesita padres espirituales que sean columnas, que inspiren, que aconsejen, que enseñen desde la experiencia, que guíen con calma y sabiduría. Juan también demuestra que la vida espiritual es dinámica. Los hijitos están llamados a crecer, los jóvenes están llamados a profundizar, los padres están llamados a permanecer. No se trata de competir entre niveles, sino de avanzar hacia la plenitud que Dios tiene para cada uno. La madurez en Cristo no es estática, es un proceso continuo donde Dios guía a cada creyente según su etapa. Finalmente,
Esta sección revela algo más profundo. La verdadera madurez espiritual siempre tiene que ver con Cristo. Los hijitos lo conocen como Padre. Los jóvenes lo conocen como fortaleza en la batalla. Los padres lo conocen desde la eternidad. La madurez no es otra cosa que conocerlo a Él cada vez más profundamente. Toda la vida cristiana, desde el principio hasta el final, es un crecimiento continuo en el conocimiento íntimo de Cristo. Juan hace aquí una de las advertencias más serias de todo el Nuevo Testamento. No améis al mundo, ni las cosas que están en el mundo. Esta frase no es una sugerencia espiritual ni una recomendación ética. Es una prohibición directa, clara y absoluta. Juan no está hablando de la creación física, ni de las personas, sino del sistema espiritual, moral y cultural que se opone a Dios. En estos versículos Juan revela una verdad inmensa. Amor al Padre y amor al mundo no pueden coexistir. Uno expulsa al otro. Para Juan, amar al mundo no significa disfrutar de cosas legítimas, sino adoptar los valores, pensamientos y deseos que dominan un sistema gobernado por el maligno. El mundo es una atmósfera espiritual que produce deseo, orgullo, rebelión y engaño. Es todo lo que busca desplazar a Dios del centro del corazón. Es un sistema diseñado para ofrecer sustitutos, distracciones y placeres que debilitan la vida espiritual y enfrían el amor por Dios. Juan no dice no participen un poco o tengan cuidado. Dice no améis, porque el corazón humano no puede dividir su afecto espiritual. El corazón es un trono, no un sofá. Solo uno puede gobernarlo, el Padre o el mundo. Por eso Juan añade, si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. No dice que está debilitado, confundido o distraído. Dice que el amor del Padre no está en él. La razón es sencilla. El corazón lleno de deseos mundanos no tiene espacio para la devoción profunda hacia Dios. Juan luego desglosa en 3 expresiones la esencia del sistema del mundo: los deseos de la carne, los deseos de los ojos, la soberbia de la vida. Estas 3 realidades representan todo lo que el mundo ofrece para seducir al creyente. Los deseos de la carne son deseos ilegítimos que apelan a la naturaleza caída. No se refieren al cuerpo físico, sino a los impulsos que buscan placer sin santidad, satisfacción sin obediencia, emoción sin límites. Son esas inclinaciones internas que nos llaman a vivir de acuerdo con la carne en lugar del espíritu. La carne no busca la gloria de Dios, sino su propio deleite sin restricción. Juan enseña que el cristiano que se entrega a esos deseos lentamente apaga su vida espiritual. Los deseos de los ojos se refieren a la tentación que entra por la mirada, la codicia, la avaricia, la envidia, la obsesión con lo visible. Los ojos capturan lo que el corazón desea. Lo que se mira constantemente se termina deseando. La cultura del mundo bombardea al creyente con imágenes que moldean el deseo. Éxito sin Dios, belleza superficial, riqueza sin propósito, placer sin compromiso, poder sin amor. Juan sabe que los ojos pueden contaminar el alma si no están gobernados por la verdad. La soberbia de la vida es el orgullo de querer construir una identidad, reputación y seguridad aparte de Dios. Es vivir por logros, aplausos, reconocimiento, influencia y ego. Es la ilusión de autosuficiencia, la arrogancia espiritual, la autosatisfacción moral. La soberbia es la esencia del mundo porque coloca al yo en el trono. Es el espíritu que dice, yo puedo, yo sé, yo no necesito a Dios. Para Juan, la soberbia es la raíz oculta del alejamiento del Padre. Juan afirma que ninguna de estas cosas viene del Padre. Son imitaciones baratas, distracciones mortales y enemigos silenciosos de la vida espiritual. El Padre no impulsa deseos carnales, impulsa santidad. El Padre no alimenta codicia, alimenta contentamiento. El Padre no fomenta orgullo, fomenta humildad. Amar al mundo es alinearse con un sistema que no procede de Dios y que solo produce ruina espiritual. Luego Juan revela una verdad que rompe la ilusión del mundo. Y el mundo pasa y sus deseos. Todo lo que el mundo ofrece es temporal, frágil, ilusorio. Lo que hoy deslumbra mañana se desvanece. Lo que parece valioso se convierte en polvo. Nada dura, nada satisface, nada permanece. El mundo promete plenitud, pero produce vacío.
Promete identidad pero entrega confusión. Promete libertad pero da esclavitud. El mundo pasa porque no puede sostenerse. Sus deseos pasan porque no pueden saciar. Pero Juan contrasta lo pasajero del mundo con lo eterno de la obediencia. Pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Esta frase es una declaración majestuosa. Hay cosas que no pasan. La voluntad de Dios no pasa. Su verdad no pasa. Su amor no pasa. Su palabra no pasa. Y quienes viven alineados con su voluntad permanecen también. Permanecen firmes, permanecen en luz, permanecen en paz, permanecen en la eternidad. El mundo es temporal. El que hace la voluntad de Dios se convierte en parte de lo eterno. Juan está enseñando que la pureza del corazón es incompatible con el amor al mundo. No se puede servir a dos señores. No se puede amar dos reinos. No se puede caminar en dos direcciones. El amor al Padre fortalece la fe. El amor al mundo la debilita. El amor al Padre purifica el corazón. El amor al mundo lo contamina. El amor al Padre produce vida. El amor al mundo produce muerte espiritual. Este pasaje confronta profundamente al creyente. ¿Qué gobierna tu corazón? ¿Qué moldean tus deseos? ¿Qué define tus prioridades? ¿Qué guía tus decisiones? ¿Quién ocupa el centro de tu vida? La advertencia de Juan no es para alejarnos del mundo físicamente, sino para que no permitamos que sus valores entren en el corazón. Estar en el mundo no es lo mismo que amar el mundo. Jesús vivió rodeado de pecadores, pero no compartió sus deseos. Juan nos llama a hacer lo mismo. Vivir en el mundo con pureza, sin dejar que el sistema del mundo gobierne nuestras motivaciones. El creyente que entiende esta verdad camina libre, firme y enfocado. Su afecto está en el Padre, no en el sistema que está destinado a desaparecer. Su vida tiene una dirección eterna, no temporal. Esta advertencia de Juan no es para asustar, sino para despertar. No es para restringir, sino para preservar. No es para limitar, sino para proteger el corazón de aquello que destruye la comunión con Dios. Juan da un giro solemne y profético en este punto del capítulo. Después de advertir contra el amor al mundo, ahora revela una amenaza aún mayor: el engaño espiritual que viene del espíritu del anticristo. Este no es un concepto simbólico ni una idea teológica. Es una realidad activa, intensa y presente desde los días apostólicos. Juan quiere que los creyentes entiendan que la batalla más peligrosa no es externa, sino interna. No es física, sino doctrinal. No es emocional, sino espiritual. Juan comienza diciendo: hijitos, ya es el último tiempo. En lenguaje bíblico, el último tiempo no se refiere únicamente a los días finales antes de la venida de Cristo, sino al período inaugurado desde su resurrección y ascensión. Es la era donde el Evangelio avanza, pero también donde se intensifica la oposición espiritual. Juan quiere que la iglesia viva despierta, alerta, sin ingenuidad, sin ignorancia. La batalla doctrinal y espiritual ya ha comenzado y seguirá intensificándose. Luego dice una frase impactante: según vosotros oísteis que el anticristo viene, así ahora han surgido muchos anticristos. Juan distingue entre el anticristo, figura futura, final, global, y muchos anticristos, personas y movimientos presentes que operan en el mismo espíritu de engaño. Esto es clave. El espíritu del anticristo ya está activo. No está esperando el fin. Opera ahora, infiltrándose en ambientes religiosos, tergiversando la verdad, moviéndose dentro de comunidades creyentes y produciendo confusión espiritual. El anticristo y quienes operan bajo su espíritu no se presentan con maldad evidente. No vienen con apariencia de oscuridad, sino con apariencia de luz. No vienen desde afuera, sino desde adentro. Por eso Juan dice: salieron de nosotros, pero no eran de nosotros. Esta es una declaración que corta profundo. Los falsos maestros y apóstatas que estaban distorsionando la verdad no vinieron del paganismo, sino de dentro de la comunidad cristiana. Eran personas que alguna vez confesaron fe, pero nunca fueron transformadas por ella. Juan explica un principio espiritual importante. La apostasía siempre revela lo que ya existía en secreto. Quien abandona la fe nunca lo hizo desde la plenitud, sino desde la apariencia. Quien niega la verdad nunca la abrazó realmente en el corazón. La salida revela la falta de raíz.
El abandono revela la falta de conversión. Juan no quiere que los creyentes se sorprendan, quiere que comprendan la realidad espiritual. No todos los que están entre nosotros son realmente de nosotros. Luego Juan contrasta esta realidad con una seguridad extraordinaria. Pero vosotros tenéis la unción del Santo y conocéis todas las cosas. La unción aquí no se refiere a una emoción o experiencia mística, sino al ministerio del Espíritu Santo que ilumina, enseña y protege al creyente de todo engaño doctrinal. Juan quiere que la Iglesia entienda que no está desamparada ni indefensa en un mundo de confusión espiritual. La unción de Dios, el Espíritu Santo, opera dentro del creyente revelando la verdad, iluminando las Escrituras, discerniendo la mentira y manteniendo el corazón firme en la doctrina apostólica. Esta unción es una señal de pertenencia. Los falsos salieron porque no tenían al Espíritu. Los verdaderos permanecen porque el Espíritu permanece en ellos. La apostasía es evidencia de ausencia del Espíritu. La permanencia es evidencia de su presencia. Juan no está enseñando que los verdaderos creyentes lo saben todo en términos absolutos, sino que poseen la capacidad espiritual de discernir la verdad esencial del Evangelio y rechazar lo falso. El Espíritu los guarda de caer en error fatal. Luego Juan explica la naturaleza del engaño anticristiano. Es esencialmente cristológico. No se centra en moralidad, milagros o filosofía, sino en distorsionar la identidad de Jesús. Por eso dice: ¿quién es el mentiroso, sino el que niega que Jesús es el Cristo? Este es anticristo, el que niega al Padre y al Hijo. El engaño más peligroso no es negar la existencia de Dios, sino negar la identidad del Hijo. Negar que Jesús es el Cristo, el Mesías, Dios encarnado, es la esencia misma del espíritu anticristo. Juan define la apostasía con precisión. Negar a Cristo es negar al Padre. No puedes tener al Padre sin al Hijo. No puedes tener espiritualidad verdadera sin la verdad acerca de Jesús. No puedes tener relación con Dios negando su revelación. Juan quiere que la Iglesia esté firme en esta verdad. Cualquier doctrina, movimiento, persona o enseñanza que minimice, distorsione o niegue la identidad de Cristo está bajo el espíritu del anticristo, no importa lo espiritual que parezca. En estos versículos, Juan no está describiendo un evento futuro, sino una batalla presente. El espíritu del anticristo opera donde hay mezcla, donde hay confusión, donde la verdad se diluye, donde Cristo se reduce a un maestro moral o a una figura inspiradora, pero no a Dios manifestado en carne. Este espíritu opera donde se busca una espiritualidad sin arrepentimiento, una fe sin obediencia, un cristianismo sin Cristo. Juan nos llama a estar alertas, no temerosos, sino discernidos, no paranoicos, sino firmes en la verdad, no vulnerables porque el Espíritu Santo nos guarda. Él quiere que la Iglesia sepa que la apostasía no es una sorpresa, sino una revelación de lo que es falso, y quiere que los creyentes genuinos tengan seguridad. La verdad habita en su interior, la unción los sostiene, la doctrina los estabiliza y Cristo mismo los guarda en la luz. Este pasaje nos confronta con una pregunta profunda. ¿Tu fe está fundada en Cristo verdadero o en una versión diluida? ¿Tu convicción está basada en la palabra o en emociones? ¿Tu relación con Dios fluye de la verdad o de la tradición? Juan enseña que solo quienes permanecen en la verdad acerca del Hijo permanecen en el Padre. Así se discierne el espíritu anticristo, por la verdad que sostienes y por la fidelidad con la que permaneces en Cristo. Juan ha descrito el peligro del engaño y la realidad del espíritu del anticristo. Ahora muestra la respuesta de Dios para proteger a los suyos, la unción del Espíritu Santo. No es un concepto místico, ni una experiencia emocional pasajera, sino la obra continua, silenciosa, poderosa y permanente del Espíritu en el corazón del creyente. Juan quiere que la Iglesia entienda que Dios no solo nos salva, nos transforma y nos santifica, sino que también nos guarda de caer en mentira. No estamos solos en la batalla por la verdad. Por eso dice: lo que habéis oído desde el principio permanezca en vosotros. Juan está llamando al creyente a aferrarse al Evangelio original, al mensaje puro que recibieron, no a nuevas ideas, no a filosofías emergentes, no a interpretaciones novedosas,
sino a la verdad eterna que fue revelada desde el principio. Para Juan, la protección comienza permaneciendo en la verdad apostólica, sin desviarse, sin añadir, sin modificar. La verdad no necesita ser reinventada, necesita ser obedecida. El término "desde el principio" se refiere a la enseñanza original de Cristo y de los apóstoles. La Iglesia en los tiempos de Juan se estaba exponiendo a ideas que sonaban profundas y espirituales, pero que negaban la verdad de Cristo. Juan enseña que la fidelidad al Evangelio original es la primera línea de defensa contra el engaño. La estabilidad doctrinal comienza con la permanencia, luego promete una verdad gloriosa. Si lo que habéis oído desde el principio permanece en vosotros, también vosotros permaneceréis en el Hijo y en el Padre. Juan conecta permanecer en la verdad con permanecer en Dios mismo. Aquí hay una declaración espiritual poderosa. Tu comunión con Dios se sostiene por medio de la verdad que guardas. Quien permanece en la verdad permanece en Cristo. Quien permanece en Cristo permanece en el Padre. La comunión no se sostiene con emociones, sino con verdad. Juan enseña que la verdad apostólica es el vínculo que mantiene la comunión viva. No es posible tener relación verdadera con Dios mientras se abandona la doctrina que revela quién es Dios. La vida espiritual no se sostiene por sentimientos cambiantes, sino por la verdad eterna. El creyente que permanece en la palabra vive firme, seguro, estable, sin ser arrastrado por ideas contrarias. Luego Juan afirma la promesa más grande, y esta es la promesa que Él nos hizo, la vida eterna. Aquí nos recuerda que la fidelidad doctrinal no es un simple ejercicio intelectual, sino una expresión de la vida eterna que ya opera dentro del creyente. La vida eterna no es solo la vida futura después de la muerte, es la vida divina, la vida del Hijo, la vida del Espíritu que ya habita en nosotros y nos capacita para permanecer en Dios y en su verdad. Después Juan dice algo crucial: os he escrito esto sobre los que os engañan. No hay misterio. El engaño espiritual es real, activo y persistente. Juan no quiere que los creyentes vivan ingenuamente, ni que piensen que cualquier enseñanza bonita o cualquier persona que hable de Dios es verdaderamente de Dios. No todas las voces espirituales son del Espíritu Santo. No todas las doctrinas que mencionan a Jesús vienen de Cristo. La madurez espiritual requiere discernimiento. Y aquí llega una de las declaraciones más profundas de Juan. Pero la unción que vosotros recibisteis de Él permanece en vosotros, y no tenéis necesidad de que nadie os enseñe. Esto no significa que el creyente no necesite maestros ni enseñanza bíblica. Juan mismo está enseñando. Lo que él dice es que la unción, el Espíritu Santo, evita que el creyente verdadero sea arrastrado por el engaño. La unción no reemplaza la enseñanza. Protege la enseñanza verdadera dentro del corazón. La unción no elimina la necesidad de pastores. Elimina la posibilidad de que un creyente genuino abrace una mentira fatal. El Espíritu Santo opera como un guardián interno de la verdad. Él ilumina la palabra, revela el error, confronta la mentira, despierta discernimiento. La unción produce una sensibilidad espiritual única. Cuando escuchas algo falso, aunque suene convincente, hay algo en tu interior, el espíritu, que te alerta, te incomoda, te inquieta. Esa es la unción funcionando. Luego Juan aclara: así como ella os enseña todas las cosas y es verdadera, y no es mentira, permaneced en él. La unción no enseña nuevas doctrinas, sino la verdad original. No trae revelaciones contrarias, sino confirma lo que Cristo enseñó. No produce confusión, sino claridad. No introduce novedades espirituales, sino profundidad en lo que ya fue dicho. La unción no expande la verdad, la afirma en el corazón. Y Juan concluye con la clave: permaneced en él. La unción te guarda, pero tú debes permanecer. La verdad te ilumina, pero tú debes abrazarla. El Espíritu te guía, pero tú debes obedecer. El creyente permanece cuando el corazón está rendido, cuando la mente está anclada en la palabra, cuando la vida está alineada con Cristo. En esta sección, Juan presenta una realidad gloriosa. No puedes ser engañado si permaneces en la verdad y en la unción del Espíritu Santo. La permanencia no es pasiva, es una elección diaria. La unción no es emocional, es doctrinal. El Espíritu no es un accesorio espiritual,
es el guardián de tu alma. Este pasaje nos confronta con preguntas profundas. ¿Está la verdad permaneciendo en ti? ¿Estás permaneciendo en la doctrina de Cristo? ¿Estás discerniendo la voz del Espíritu? ¿O estás siendo seducido por ideas que parecen luz, pero niegan la verdad? Juan quiere que entiendas que, mientras permanezcas en la palabra y en el Espíritu, nada podrá desviarte del Hijo y del Padre. Juan cierra este capítulo con un llamado urgente y tierno a la vez. Ahora, hijitos, permaneced en Él. Esta frase resume todo lo anterior. No dice conozcan más, hagan más, produzcan más, esfuércense más. Dice permanezcan, porque el secreto de la vida cristiana no está en la actividad, sino en la permanencia. No en correr, sino en permanecer conectados a Cristo, anclados en Él, dependientes de Él, unidos a Él. Permanecer no es un acto aislado, es una condición continua del corazón. Juan sabe que la mayor batalla del creyente no es comenzar bien, sino terminar bien, mantenerse firme, caminar sin desviarse, perseverar cuando las fuerzas fallan, sostener la fe cuando el mundo presiona y permanecer en Cristo cuando la oposición aumenta. Por eso la exhortación es urgente. Permanecer no puede ser algo ocasional, debe ser el estado permanente del alma. Y Juan da la razón poderosa por la cual debemos permanecer, para que cuando se manifieste tengamos confianza y no nos alejemos de Él avergonzados en su venida. Aquí Juan introduce la conciencia escatológica del creyente. Cristo viene, no como Salvador que muere, sino como Rey que juzga, no como Cordero, sino como Señor glorificado. Y Juan quiere que tengas confianza ese día, no miedo, no vergüenza, no confusión, sino confianza. La palabra que usa implica libertad, serenidad, gozo interno. Juan está enseñando que el nivel de confianza que tendrás en su venida depende de la manera en que vivas ahora. El creyente que permanece en Cristo, que camina en luz, que vive en obediencia, que guarda la verdad, que rechaza el mundo y que ama a sus hermanos, podrá ver a Cristo sin temor, sin vergüenza, sin esconderse, porque su vida habrá sido una preparación continua. Pero Juan presenta el otro lado. Aquellos que no han permanecido, que se han mezclado con el mundo, que han despreciado la verdad, que han vivido en pecado, que han fingido espiritualidad mientras caminaban en tinieblas, se apartarán avergonzados. La vergüenza de la venida de Cristo no es el castigo eterno, es la revelación de todo lo que el creyente descuidó. Juan no quiere que nadie viva esa experiencia, por eso escribe con tanta intensidad. Luego añade, si sabéis que Él es justo, sabed también que todo el que hace justicia es nacido de Él. Juan vuelve a la evidencia. La verdadera justicia, la vida recta, obediente, santa, no es actuación humana, sino evidencia del nuevo nacimiento. Juan ofrece el sello final. Solo los que han nacido de Dios viven como Dios vive. La justicia no es un esfuerzo moral, es la expresión de la nueva naturaleza. Así como un árbol sano produce fruto sano, un hijo de Dios produce justicia, no perfecta pero real, no sin luchas pero constante, no sin tropiezos pero con dirección firme hacia Cristo. Juan está mostrando que la verdadera identidad espiritual se revela en la práctica. No eres hijo de Dios porque lo dices, sino porque tu vida comienza a reflejar su justicia, no porque seas impecable, sino porque estás siendo transformado, no porque no caigas, sino porque no permaneces caído, no porque seas fuerte, sino porque su vida opera dentro de ti. Este cierre une todo el capítulo. La luz se revela en la obediencia, la comunión se revela en el amor, la fidelidad se revela en no amar al mundo. El discernimiento se revela en rechazar el espíritu del anticristo. La permanencia se revela en la fidelidad a la verdad. El nuevo nacimiento se revela en la justicia. Juan quiere que entiendas que la vida cristiana es integral. Todo se conecta, todo se sostiene, todo se dirige hacia un objetivo: ser hallados en Cristo, en luz, en justicia, en amor, cuando Él se manifieste. Este versículo final te confronta con una pregunta seria. ¿Estás viviendo hoy de tal manera que no te avergonzarías si Cristo viniera ahora mismo? ¿Tu comunión es real? ¿Tu obediencia es evidente? ¿Tu amor es sincero?
¿Tu separación del mundo es clara? ¿Tu permanencia en Cristo es constante? Juan quiere que la respuesta sea sí. No desde la culpa, sino desde la transformación. No desde el miedo, sino desde la permanencia. No desde la presión, sino desde la verdad que permanece en ti. Al concluir el capítulo, Juan no deja espacio para un cristianismo superficial. Nos deja frente a la voluntad de Dios, permanecer en Cristo ahora para estar seguros en su venida. Esta es la meta de la vida cristiana: caminar en justicia hoy y ser hallados sin vergüenza mañana. Si buscas crecer en tu conocimiento de la palabra de Dios y profundizar en tus estudios bíblicos, te invitamos a suscribirte a nuestro canal Sabiduría Bíblica. Aquí encontrarás reflexiones profundas, estudios bíblicos detallados y enseñanzas para fortalecer tu fe. No olvides darle clic a la campanita para no perderte ningún contenido, y si este mensaje ha sido de bendición para ti, compártelo con otros para que también puedan crecer espiritualmente. Únete a nuestra comunidad y sigue avanzando en tu caminar con Dios.